menos los descuentos a 50 años traen un peso de 65 para que no vale nada. Entonces el tema es mejor prevenir, ¿me entienden? Porque una vez que se afecta un recurso que es irreversible, o sea, es complicado aplicar una multa para que pague un agente contaminador. La unicidad, pues también es complicado, ¿no? Porque genera una pérdida de existencia pura. Es decir, es el único recurso y lo destruí. Entonces el valor también tendría del pasivo a ser infinito y hay problemas con su contabilización. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema, la tasa de descuento social según Planeación Nacional para Colombia es 12%, ¿no? Entonces es una tasa que representa las preferencias intertemporales por acceso a los recursos naturales. Pero el tema sigue ahí, es mejor prevenir en vez de generar pasivos y tener que regular estos pasivos. ¿Qué es lo que pasa? Sin regulación el valor del daño se expresan como costos sociales que cada vez van a ser mucho mayores, ¿no? Mucho mayores por el tema de que no hay control y se genera el mayor nivel de daño. Ya con regulación este valor de daño, estos pasivos deberían ser menores en el tiempo, ¿no? Porque la idea es que si yo comienzo a cobrar por daños ambientales, genero antecedentes. Por eso es preocupante, por ejemplo, cuando se derraman estas barcazas con carbón, como lo que pasó en Santa Marta, y la solución que da el ministerio es que tienen que hacer algunas medidas como de mejorar la playa, ¿no? O sea, que el antecedente jurídico de que puedo seguir generando daños de este tipo y no me van a cobrar algo considerable. Es decir, la multa en sí, el valor no es tanto cuánto voy a capturar yo, es generar un precedente de que no me debo portar mal. ¿Me entienden? La multa debe ser tan grande, por eso Exxon tuvo que pagar eso, y la señal que estaban dando en Estados Unidos era eso. Eso es tan costoso, son 16 billardos de dólares solo en compensación, que yo quiero generar en la comunidad regular el antecedente que no se vuelva a repetir. Entonces el tema es que en el tiempo esos valores de daños vayan bajando, porque pues el instrumento trata de dar esa señal. ¿Qué tipos de pasivos tenemos? Fíjense que entonces ya hablamos como el tema por sectores, debería ser actuales o potenciales, es decir, ya tenemos costos sociales o los vamos a tener en el futuro por riesgos ambientales. Si son actuales y potenciales, pueden ser regionales, rurales, urbanos, y también pueden ser a nivel de empresas con diferentes tamaños o megaproyectos. Entonces los pasivos deberían incluir todos estos tipos de consideraciones, ¿no? Yo quiero entender, por ejemplo, en el país cuál es la regulación de la industria minera. Entonces entiendo dónde hay pasivos actuales, dónde se van a generar potenciales, en qué departamentos de Colombia se van a generar estos pasivos o se están generando, si es más en zonas rurales que urbanas, cómo son las empresas que generan estos pasivos, si son de economías de escala grandes o pequeñas o medianas, porque fíjense que no es lo mismo regular a curtiembres, ¿sí? Las curtiembres que contaminan y generan pasivos en el río Bogotá, que regular a la Drummond, a la Glencore, que son monstruos de empresas, ¿no? Pueden resistir más las regulaciones ambientales. O los megaproyectos, que es el tema que está de moda en Colombia, ¿no? Todos estos grandes proyectos de infraestructura que también van a generar importantes pasivos. En el tipo de costos, era lo que hablaba anteriormente, se deben de contabilizar todos los costos relacionados con la mitigación del daño y los pagos por compensaciones a comunidades afectadas, que ahí hay otro problema. Imagínense cómo le pago usted si es una comunidad que le afecte costumbres, ¿me entienden? Cosas que son bien raras, no sé, sitios de pagamento, ¿me entienden? En Colombia hemos procedido muy mal con esto, porque ¿cómo compenso yo esos sitios de pagamento, lo que dicen los indígenas, que hay una vida aquí y otra vida paralela? O sea, esos temas son muy complicados, ¿no? De compensar daños ambientales
pasivos son sobre existencia, sobre valores de existencia. Y el otro tema acá, costos y valores del daño bajo certidumbre e incertidumbre, ¿sí? O sea, es más fácil regular pasivos asociados con sedimentación que regular pasivos asociados con contaminación por mercurio, ¿sí? Es totalmente diferente, porque la sedimentación, yo por ejemplo puedo medir el pasivo en cómo incrementan los costos de la potabilización de agua, por ejemplo, pero hay mucha incertidumbre relacionado al tema de contaminación por mercurio, porque yo tendría, imagínense, que hacer un estudio, ¿cómo se llama esto que hacen los médicos? Epidemiológicos, ¿sí? Para ver el comportamiento durante muchos años, para entender cómo se mueren las personas por cáncer, porque puede ser genético, ¿no? Yo me puedo morir de cáncer por genética o por otros tipos de contaminación diferentes de mercurio, entonces yo tengo que entender bien eso. Mientras no lo entienda, hay incertidumbre. Entonces el tema de contabilización de pasivos se me vuelve más complicado de desarrollar. Costos de mitigación. Entonces tenemos costos relacionados con tecnologías, con restauración directa, con la magnitud de los impactos, dinámicas de degradaciones ambientales y los tipos de pasivos que quiere asumir la sociedad. Entonces, dependiendo de esas variables, esos costos de mitigación van a tener unos valores muy específicos. ¿Qué variables, qué etapas, se consideran ya a la hora de entender un pasivo y regularlo desde la perspectiva económica? Entonces, primero, identificarlo. Segundo, estimar el valor del daño y estimar los costos de mitigación. Y tercero, ya para poder regularlo, hacer monitoreo y seguimiento, aplicación de sanciones y imposición de obligaciones de compensación. Para lograr, este es el tema más importante de todos, ¿no? Porque al final, si hay comunidades afectadas por daños ambientales, fíjense que, por ejemplo, el tema de los 340.000 millones de EPSA, ¿sí? que calculó Earth Economics en ese estudio, no sé si lo bajaron, si no se los envío. Al final EPSA pagó 7.000. O sea, los abogados fueron, ¿cómo se llama?, costo efectivo, y lo bajaron de 340.000 millones a 7.000. Entonces, ¿cuál es la discusión ahí? Oiga, si le cobran eso a EPSA, que sus activos son 1,8 millones, quiebra. Pero es que no es problema mío, el problema es que ellos generaron daños, ¿no? Entonces, generalmente la presión política es, oiga, no le podemos cobrar esto porque quiebra. Entonces, el motivo de la quiebra es lo que hace ahora que sea el patrón de regular el pasivo, y no me parece que eso sea, ¿no? Sino el tema de compensación, cómo efectivamente vamos a compensar esos pasivos ambientales. Tipos de situaciones, lo que les decía, o en el futuro asociados con riesgos ambientales, o ya los tenemos. Entonces, si es ya, hay que invertir ya en reparación de daños ambientales y compensación de víctimas. Si estamos esperando pasivos, como el caso de la contaminación por mercurio, por minería, hay que invertir en prevención, ¿sí? Por ejemplo, en el Chocó, el río Atrato tiene un problema grave de esto, ¿no? Porque es que allá ni siquiera la minería de oro es legal, es ilegal. Entonces, imagínense cómo le cobra un pasivo ilegal a un paramilitar, ¿no? Entonces, el tema es peor por ahí. Entonces, a futuro, esas zonas ya se hubieran intervenido para prevenir esos daños y que siga esa dinámica de daños más fuertes, ¿no? Calcular costos de oportunidad, pero ya entendemos este concepto, ¿no? Que es lo que sacrifico por una opción, pero ese costo de oportunidad sería, es decir, si yo voy a invertir 50.000 millones de pesos en prevención, ¿qué es el retorno de esos 50.000 pesos? Porque ya no lo uso en otra opción de manejo ambiental. Eso es súper importante para decidir cuánto voy a invertir en prevención. Y fortalecer la prevención con contingencias, ¿no? Tratar de evitar cómo
se generen crisis ambientales por derrames petroleros o por mal manejo de minería, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho en materia ya de regulación de pasivos ambientales? Entonces hay unas herramientas que se manejan desde el punto de vista de la economía ambiental y hay unos criterios. Esos criterios, pues la idea no es quebrar a la firma, por eso fíjense que aquí se habla de minimización de costos privados y sociales, ¿no? Porque si ya identificamos un pasivo, hay que limpiarlo, pero hay que limpiarlo y restaurarlo al menor costo posible para que no se quiebren las empresas y no sigan justificando que el tema de no pagar pasivos ambientales es porque se van a quebrar y porque van a generar desempleo y etcétera, 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 que es lo que siempre dice, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos allí? Tipos de instrumentos. Primero, instrumentos regulatorios. Esto es lo que se llama el famoso comando y control, que generalmente el tema es que yo regulo contaminación y regulo pasivos, pero no de la manera más costo eficiente, ¿me entienden? Porque acá cada quien reduce y sin considerar su tecnología de reducción, entonces yo siempre termino afectando a las empresas que tienen tecnologías más antiguas, ¿no? ¿Me entienden? Es decir, o por ejemplo en minería yo afectaría más a los artesanales que a los que tienen minería con grado de tecnología mayor. Yo puedo utilizar reglas de hacer cumplir o comando control, normas estándares. Entonces generalmente estas normas, que son las famosas decretos que saca el Ministerio de Medio Ambiente o resoluciones, estos deberían ser el soporte jurídico, ¿no? Para blindar los instrumentos económicos y el resto de instrumentos. Noten después que los regulatorios, los económicos son una batería muy fuerte, ¿no? Y esta batería de instrumentos, recuerden que dijimos que la organizamos en tres grandes enfoques: regulación vía precios, regulación vía cantidades y reglas de responsabilidad. Entonces, todo lo que sea impuestos a emisiones al ambiente, tasas, todo lo que sea impuesto, como impuesto y tasa o subsidio, todo esto es regulación vía precios, todo, ¿me entienden? El único, por ejemplo, impuestos ¿dónde está? Sistemas de depósitos reembolsables, bonos de ejecución, todas estas serían reglas de responsabilidad. Porque, por ejemplo, el depósito reembolsable, en la siguiente clase lo vamos a ver en detalle, es un sistema que dice: yo voy a operar aquí, entonces venga, páseme $1.000 millones. Si usted, cuando yo cierre su proyecto, le mido si se pasó del estándar de daños ambientales, yo me quedo con esos $1.000 millones, ¿sí? Para hacer la restauración. Esos son depósitos reembolsables o bonos de ejecución, que es más preventivo. Si se genera el daño, pues hago multas. Pero la idea es no solo usar un instrumento, sino usar una batería de instrumentos para reforzar, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los casos uno brinda la norma con esto, toma un par de estos instrumentos y también genera incentivos financieros. Porque sobre el tema de la contaminación hay una industria que se llama la industria del abatimiento, ¿no? Que obviamente nosotros en Colombia no producimos máquinas ni tecnologías, ¿sí? Siempre usted ve que esas empresas que nos dan esos servicios son de Europa o son de Estados Unidos o chinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esos equipos y esas tecnologías son costosas y son importadas, yo puedo generar exención de aranceles o ver cómo facilito que las empresas compren esas cosas, ¿sí? Importen a menos costos esas tecnologías, o generar créditos, subsidios para soportar esos costos y el tema clave es, por ejemplo, producción limpia. Es decir, en Colombia pues han fracasado muchas estrategias. Por ejemplo, el distrito tenía SOCARS, pero a SOCARS al final lo que se ha quedado es como recomendar cómo optimizar procesos, pero no cómo elegir tecnología. Es que si yo produzco papel y tengo un ciclo abierto, pues yo puedo generarlo encerrado, ¿no? Para ahorrar agua. Pero el tema es que si mis máquinas son del año 60, yo voy a seguir generando impactos. Entonces este tema de adopción de tecnología también se
se incentiva con instrumentos financieros. Administrativos es tratar de reducir la burocracia y los costos de transacción con unas medidas muy, ¿me entienden?, muy contundentes. La ley debe ser clara cómo proceder a sacar un permiso, una concesión, una licencia. Y aquí, por ejemplo, ustedes saben que en Colombia se adoptó las licencias express, ¿no?, que es lo último, y que está siendo muy fuertemente criticada. Y lo interesante ahí es que las empresas estaban solicitando un esquema que fuera más ágil y sale ese instrumento. Pero ahora el problema es que el tiempo es tan poco que las evaluaciones no hay tiempo para hacerlas. Entonces quedamos como en un tema de, ¿me entienden? Listo, ahora hacemos más rápido el estudio, lo tramitamos, sacamos la licencia, pero ojo, ahora te vamos a evaluar ex post. Entonces el tema se vuelve muy peligroso para las entidades ambientales, ¿no? Para las empresas, porque el ministerio simplemente lo que dice es, bueno, ahora no voy a hacer énfasis en ex antes. Yo voy a suponer que usted va a controlar eficientemente sus impactos, pero yo lo voy a medir ex post. Y cualquier daño que genere se lo voy a cobrar. Entonces allí viene el tema, ¿no? Estoy liberando mucho a los privados para suponer esa eficiencia. Entonces todos esos temas son importantes revisarlos con instrumentos administrativos y ver si los instrumentos son sostenibles financieramente y administrativamente, ¿no? Instrumentos facilitadores. Estos temas todos le pegan al tema de asimetría de información. Es decir, a mí me parece grave cuando una entidad reguladora saca una regulación de un día para otro sin darle su debida promoción, ¿no? Entonces ahí hay un tema, la concertación es clave, porque si los sectores regulados no cooperan, el problema de asimetría de información va a ser mayor porque van a ocultar más información, ¿me entienden? Entonces la concertación es clave. Este tema de autogestión y promoción de demanda por procesos limpios pues también debería ser un papel del Estado, es decir, estar permeando de información a las empresas para que ellas sepan sobre el último estado de las tecnologías de reducción, cómo acceden, cómo las compran. ¿Sí? A veces pues la gente contamina o no moderniza sus procesos tecnológicos porque no hay información. Programas de educación ambiental, ya estos son programas que más van para el tema de los interesados por las políticas, ¿no? Es decir, yo debería dar mucha educación ambiental a comunidades indígenas en Colombia y comunidades afro para que ellos entiendan cómo enfrentar estos problemas cuando llega un megaproyecto y los afecta, ¿no? Entonces, participación comunitaria, proveer información ambiental, educación ambiental, demostración, apoyo. Todo ese tema va un poco con ese tema que se llama ahora marketing ambiental, ¿no? Que lo están usando mucho. Por ejemplo, en la cuenca de Dagua están posesionando la marca de la cuenca, como para que los interesados usuarios de las cuencas, en el momento de cualquier afectación, tengan mejor claros cómo negociar esos derechos de cuando se están siendo afectados, ¿no? Y los instrumentos jurídicos, que ya es un tema de responsabilidad por daños, y como les dije, en Colombia no hay una ley de pasivos ambientales y estamos graves sobre este tema de avanzar. Sí, imagínense que la evaluación económica de impactos ambientales para cobrar por impactos ambientales aún no se ha aplicado. La ley 1333 la pueden bajar, el documento técnico de multas, salió en el 2012 y se aplicó solo año y medio, y ahorita el ministerio la tiene en evaluación porque fue fuertemente criticada, ¿no? Y sobre todo ahí el tema era, se querían imponer multas y no había por ningún lado la definición de valor de daño. Entonces, ¿cómo voy a poner multas si no hay enfoque económico de valorar daños? Y todo el enfoque de la fórmula se basaba en la famosa matriz de Canessa, ¿no? Que ha sido súper criticada porque la matriz de evaluación de impacto de Canessa es cualitativa,
si el impacto es bajo, medio, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se relaciona con daños ambientales que son tan complicados de modelar? Entonces, la ley 1333 ahorita no se está aplicando. Por eso también se salvó la Drummond con el derrame de Santa Marta y otros derrames, otras desastres naturales en el país. Bien, aquí este es como el esquema a seguir ya para la regulación, ¿no? Se identifica el sector, se aplica el tipo de regulación de pasivo a las actividades de manejo y ejecutar la regulación. Como les dije siempre, ustedes tienen dos caminos. Es mejor prevenir, pero si el pasivo ya se da, hay que mitigar y compensar. ¿Sí? Esos son los temas principales. Y ya cuando uno tiene claro esto, en prevención es importante calcular, bueno, primero definir las actividades para prevenir y calcular esos costos de abatimiento. Pero abatimientos en términos de evitar que el pasivo se extienda a futuro, ¿no? Dimensionar el impacto ambiental, pero en términos físicos, no cualitativos. No cualitativos, ¿no? Entonces una matriz de tipo Canesa no sirve para este análisis, hay que calcular el daño físico marginal y el daño físico total. En el tema de mitigación y compensación hay que desarrollar actividades de mitigación y valoración de daños para empezar a establecer esas compensaciones. Es decir, aquí no es válido solo lo físico, ¿no? Sino también entender cuáles son las dimensiones económicas para ver cómo se compensan esos impactos en bienestar. Hagamos un ejemplo para ver cómo funciona el tema, ¿no? Entonces tengo el pasado, voy al futuro, ¿listo? Y supongamos que en el año de 1980 se genera un desastre, ¿listo? Se genera, no sé, puede ser petrolero, alguna carretera, cualquier cosa, pero hay un desastre. Entonces, ¿qué significa? En esa zona, antes de ese desastre ambiental que genera el pasivo, había valores sociales. ¿Listo? Imagínense una cuenca, ¿no? La Ciénaga de Zapatosa, por ejemplo, o la Ciénaga Grande de Santa Marta, cualquier sitio que esté así, libre de contaminación, pero se contamina. Entonces, la disposición a pagar de los usuarios de la cuenca definiría los valores sociales. Aquí hay un tema muy importante. ¿Cómo nos comportamos económicamente los agentes? Nosotros pagamos por bienes y nos compensan por males. ¿Listo? Entonces, si hay valores asociados en una región con la naturaleza, el concepto no es disposición a aceptar dinero como compensación, el concepto es disposición a pagar por conservar esa naturaleza que me está generando bienestar social, ¿sí? Yo pago por bien. Por eso les decía que es capital natural, ¿no? Y el pasivo ambiental es destruir un activo, un capital natural que antes valía mucho. Entonces, aquí se genera la crisis y se producen afectaciones destruyendo valores debido a que se afecta la oferta de bienes y servicios ambientales. Es decir, afecto las funciones de aprovisionamiento, regulación, información y hábitat, que son las que les comenté en la primera clase. Entonces, el siguiente paso es que se generan unos daños ambientales que supuestamente paran o dejan de ser 100% cuando comienza la remediación. En el 95 yo estoy suponiendo de que ya se inician las primeras acciones para manejar el pasivo ambiental. Entonces el valor del daño estaría relacionado con 15 años. ¿Me entienden por qué es tan importante tener una ley? Porque ya no dejamos libre aquello de que los daños son hacia más infinito. Entonces fíjense que ahí hay un valor total del daño que sería equivalente a la pérdida en el valor económico total. Disposición a aceptar. ¿Qué es disposición a aceptar? Si ustedes fueron los afectados, están dispuestos a aceptar compensaciones. Pueden ser monetarias, pueden ser físicas, pero en última las físicas también le cuestan al que generó el daño, ¿no? Porque puede ser, una física puede ser, no sé, mandarlos a vivir a unas zonas donde habían ecosistemas cercanos de páramos y ríos,
etcétera. Eso cuesta mucho dinero, o generar nuevas reservas de biodiversidad en ciertas zonas. Pero noten que acá yo ya voy a tener, esto sería el valor actual que se destruyó descontado a 15 años, porque aquí tengo claramente entre el 80 y el 95. Entonces, ¿qué pasa? El daño 100% es acá. Yo entendería que a partir de acá comienza a haber una restauración que va, ojo, no es que ya va a dejar el daño cero, porque esa es mentira. Fíjense que ese es otro tema que es horrible, ¿no? En los impactos le dicen a usted, pues usted va a generar un impacto y sale una resolución del MATS que te dice reforeste 9-1. Y la gran pregunta, ¿qué hay detrás de ese 9-1? O 5-1, o 3-1. Eso lo saca el técnico debajo de la manga, porque si yo destruí un árbol ya, yo corté los bienes y servicios ya que estaba proveyendo. O sea, si yo lo reemplazo por un árbol o 9 árboles, esa es otra cosa. Sí, el problema es de bienestar intertemporal. Entonces fíjense que ese es un tema complicado acá. Entonces lo mejor es suponer es que estos daños van a seguir acá, pero no en la misma intensidad. Porque generalmente en la parte técnica a uno le pueden decir cuando una cuenca está recuperada, si los daños son reversibles, ¿no? Porque otra vez, si es irreversible, es mejor prevenir. Pero entonces yo acá, si el daño es irreversible, por ejemplo, otra vez en el caso de Alaska, habían ecosistemas que duran 500 años en restaurarse. O sea, ¿qué PMA está estructurado para 500 años? No hay, ¿no? Entonces ahí hay que prevenir, porque el tema es, no podemos dejar que se ocurran daños ambientales en ecosistemas irreversibles. Entonces fíjense que entre el 95 y el 2008 se está dando una recuperación del activo ambiental, y fíjense que hay una pérdida parcial del valor económico total. Entonces se da una compensación, se sigue dando una compensación, pero gradual, no por el 100% de daño, ¿me entienden? Acá pagué por 100% de daños, acá ya estoy restaurando algunas funciones de los ecosistemas, entonces esa compensación debe ser un poco menor y la llamo parcial. Entonces esos dos tipos de fuentes de costos es lo que se llama la compensación por lo que es el periodo de afectación de daños ambientales. Y esa compensación es equivalente al valor presente neto de los beneficios dejados de percibir. Es decir, si yo vine en Antioquia y tenía la cuenca de la que se abastece el Valle de Aburrá y la estoy degradando hoy por, como ahorita hay una problemática compleja allá, ¿no? ¿Cómo se llaman esas algas en las que afectan los neurotransmisores? Ese es un tema muy interesante ahorita. Los embalses de PM se están afectando por eutroficación y hay unas bacterias que lo que hacen es que si usted consume el agua, le afectan los neurotransmisores y le genera crisis de los riñones. Entonces en Brasil y en Australia ya sucedieron dos problemas, que esas bacterias suben de nivel. Yo les voy a enviar los artículos porque ahí los tengo, son muy interesantes. Cuando suben y la gente consume esa agua potable, se muere. Se muere o queda malísima para hospitales por riesgo de, ¿cómo se llama esto? De los riñones, que le tienen que poner a uno diálisis. ¿Sí? Pues se me olvidó ahorita, pero yo les envío los artículos porque este es muy interesante. Es decir, los daños ambientales, en ese caso por eutroficación, por uso intensivo de plaguicidas, de fertilizantes, pues estas pérdidas no las tengo claras. ¿Me entienden? O sea, bueno, incluso el riesgo ambiental puede ser mayor. Pero entonces, esas dos, ese beneficio dejado de percibir es porque yo no puedo consumir esa agua, porque yo me puedo morir. Entonces, pero ahí hay todos los beneficios que dejo de percibir por los daños ambientales. Entonces, a partir de acá, supuestamente, ya el recurso está recuperado, ¿no? Entonces uno dice, pues
Sí es recuperado, pero no total. Entonces por eso hay una provisión parcial cada vez mayor de los servicios ambientales. Entonces aumentan los valores ambientales de esa cuenca o de esa zona, y yo acá entonces ya veo generación de valores económicos. Es decir, ya aquí la crisis de regular el pasivo ha bajado considerablemente, ¿no? Es decir, es como que yo diga, en el 86 fue el derrame de la Exxon en Valdés y ya hoy en 2015 se puede pescar. La recuperación es parcial, pero los ecosistemas antárticos necesitan 500 años de restaurarse. Entonces, ese es el tema aquí, que nunca podemos hablar de una recuperación. Entonces noten que así se ve toda la pintura de cómo regular en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que uno ve recién graduados